sociedad y al poder que surge del Estado como poder ejecutivo, como poder que organiza, conduce, hace presente el poder en el conjunto de la sociedad, pero la formaliza sin lugar a dudas el Constituyente de Filadelfia. El Constituyente de Filadelfia plantea, destaca claramente esa división de poderes, y es una división de poderes que no solamente da lugar a uno de los grandes regímenes parlamentarios, regímenes políticos, el presidencial, sino que deja una impronta, deja un antecedente que después va a ser copiado en muchos aspectos por los regímenes políticos latinoamericanos, entre ellos el mexicano. Pero en relación a la división de poderes, a esta división de poderes, y que no solamente aparece en tu primer capítulo, sino a lo largo del primer capítulo, ¿qué tanto esta división de poderes se transforma en una cooperación de poderes? ¿Qué tanta autonomía, de qué tanta autonomía relativa dispone la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Qué tanta autonomía le reviste a la Asamblea Legislativa una eficiente, eficaz administración parlamentaria? Ese sería un elemento, pero también me gustaría en esta primera intervención conocer tu apreciación con relación a lo que denominamos la profesionalización de cuadros. Por ejemplo, hacemos referencia al servicio público de carrera de la Administración Pública Federal. Sabemos que los organismos autónomos tienen su servicio profesional de carrera. ¿Qué tanto profesionalización y servicio público altamente profesionalizado requiere la Asamblea Legislativa en la Comisión de Gobierno y en donde descansa esta administración parlamentaria para efectivamente lograr altos índices de eficacia, de eficiencia, de supervisión, de evaluación y obviamente fortalecer la independencia, la autonomía que requiere una Asamblea Legislativa que definitivamente pues tiene relativamente poco tiempo? Tú mismo destacas el tiempo, 1997-2013. Escuchar tus comentarios en torno a esta serie de planteamientos, Manuel. Gracias, doctor. En principio, efectivamente, en el marco teórico conceptual del capítulo primero, se traen evidentemente conceptos muy claros en relación a la administración pública, en relación a la división de poderes. Se toca, como ya lo mencionó, pues conceptos de Bonan, de Stein, de Wilson. También para nosotros es fundamental el estudio de Omar Guerrero en el caso específico de México. Y en el estado del arte, al hacer la investigación, pues también es un tema muy importante el conocer que no hay un estudio sólido en relación a la administración parlamentaria. En México no hay obra escrita sobre el particular. El único trabajo reciente, y eso es por artículos, se da en España a partir del 1999, 2000, que es cuando empieza a construirse a través de las asambleas autonómicas justamente este concepto de administración parlamentaria. ¿Por qué estudiar a partir de ahí, a partir del estado del arte, esta administración en nuestro país y específicamente en la Ciudad de México? Sin duda, porque obedece a este equilibrio de poderes, a esta estructura horizontal de los órganos primarios de gobierno, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en el caso específico de la Ciudad de México, en el esquema de coordinación. Yo hablaría más del tema de coordinación de órganos de gobierno. La Ciudad de México es sui generis, no la propia Constitución y el propio Estatuto de Gobierno habla de órganos de gobierno, no de poderes, justo por todo el entramado político constitucional que vive la propia ciudad. Para nosotros el tema de la división de poderes seguirá siendo el eje o la columna vertebral de un Estado como el nuestro, en su régimen de conformación democrática y política. El órgano legislativo se convierte justamente en uno de esos poderes y en el caso de la ciudad, en el órgano de equilibrio hacia el judicial y hacia el ejecutivo. Pero advertimos con el análisis que hay normas
evidentemente que el órgano legislativo debe de cumplir emanadas en su creación, en su naturaleza jurídica, propias del Ejecutivo. La propia definición de la administración pública está dada para versar sobre el desarrollo de la vida institucional del Poder Ejecutivo y no así del Legislativo. Hay coincidencias en el aspecto administrativo con la Asamblea Legislativa, pero sin duda esta autonomía que debe de ser conservada en relación a la gestión, al control, al presupuesto que tiene la propia Asamblea Legislativa, no está dada en algunas cosas, digamos, en los ordenamientos que son propios del Ejecutivo. Entonces, resulta importante hacer primero este recorte metodológico. Sin duda, hablamos del federalista, de Locke, Montesquieu, hablamos de cómo en la construcción de esta división de poderes, de estos análisis históricos en el estado del arte, hasta llegar a constitucionalistas como el propio doctor Valadez, que tiene estudios muy importantes sobre el particular, que nos llevan a plantear, pues justamente conservar la parte democrática y definitoria en las decisiones de los órganos, que no haya bajo ninguna circunstancia un tema de sumisión, sino que haya un esquema de coordinación, que tengan una vida propia y que esto permita llegar a tener también una propia administración. Coincido que al no haber en el estado del arte obras sobre este tema, esta propuesta de administración pública parlamentaria se me hace adecuada. Yo creo que es un esquema también, como se dijo al final de la presentación, tenemos que construir a partir de esta primera propuesta, seguir construyendo en la investigación pues la mejora intelectual y académica en relación a este particular. La profesionalización es fundamental. Pareciera que con el ejercicio democrático de la elección se construye ya todo el andamiaje para la Asamblea Legislativa y no es así. Con el proceso electoral, concluido el proceso electoral, inicia una nueva batalla y la nueva batalla es justamente la correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas define el rumbo de la ciudad. Es justo lo que se propone, que haya una profesionalización en los partidos políticos de sus cuadros, de sus candidatos, que haya mayor especialidad en los temas específicos, que tengamos legisladoras y legisladores con un aspecto fundamental que puede ser técnico, jurídico, administrativo, presupuestal, pero que estos elementos básicos que permitan un mejor desarrollo en la creación de leyes genere también una nueva forma de administrar justamente al órgano legislativo. Ese sería mi primer apunte. Muy bien. Tu trabajo de investigación sugiere una serie de planteamientos de suyo interesantes y trascendentes. Quiero hacer alusión a la dicotomía política-administración. Sabemos que esta dicotomía de alguna manera se enfatiza cuando la administración pública surge en la versión angloamericana, no en la versión europea, como ciencia, con los planteamientos de quien ya hemos hecho referencia, Woodrow Wilson. Después tiene una serie de prosélitos con Willoughby, White, etcétera, etcétera, toda una cuestión. Modernamente me gustaría hacer incluso referencia al trabajo de investigación del finado Rolando Barrera, que hace un trabajo magnífico sobre el mito de la dicotomía política-administración. Pero ¿qué tanto aprecias tú, que vives la experiencia cotidianamente, que además has hecho un trabajo de investigación que va a ser ampliamente debatido, seguramente también no nada más debatido, sino consultado, y va a alumbrar otros trabajos de investigación? ¿Qué tanta dicotomía percibes tú en todo el cuerpo administrativo en quien descansa la administración parlamentaria y la parte política? Tradicionalmente, la clase política no es muy proclive a favorecer una alta profesionalización y mucho menos a dar pie a un modelo de servicio profesional de carrera altamente profesionalizado. Esto lo demuestra todo el siglo pasado,
que el ejercicio de establecimiento de un servicio civil de carrera fue más bien un ejercicio de simulación, incluido el último sexenio, en donde el PROMAPERA claramente establecía la creación de un servicio profesional de carrera y que definitivamente se diluyó en los problemas, en las grillas palatinas entre la Secretaría de Desarrollo Administrativo, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras cuestiones. Pero siempre establece la clase política sus distancias, porque a veces considera que una alta profesionalización, administradores muy eficaces, a lo mejor pueden, los medios pueden determinar más allá a los fines de lo satisfactorio, de lo adecuado. Bueno, pero en el caso de la Asamblea Legislativa, ¿tú percibes alguna dicotomía que este complejo aparato, este complejo diseño institucional en quien descansa la administración parlamentaria o administración pública parlamentaria puede de alguna manera en una relación con quien lo dirige, con quien lo lidera, con la comisión que lo lidera o incluso con el resto de la Asamblea, que además una alta profesionalización de esos cuadros demandaría también una alta profesionalización de la política? A mí me parece que este es uno de los elementos que hay que estar trabajando, que nuestros políticos tienen que tener una altísima profesionalización, cosa que no es la regla. En el ámbito municipal tenemos una cauda de presidentes municipales que al llegar a tales es la primera vez que asumen una función pública, un puesto público, en este caso de elección. ¿Tú percibes alguna dicotomía o percibes una complementariedad? En primer término, las atribuciones que por ley tiene la Comisión de Gobierno son en 3 órdenes. Efectivamente, la sustantiva, que es la legislativa, la política y la administrativa. Entonces, concentradas estas 3 funciones en una comisión, pues implica de suyo tener conocimiento en varias materias: jurídico, legislativa, constitucional, presupuestal y sobre todo de consenso, de la parte política que le permite desde la Comisión de Gobierno gobernabilidad a la ciudad. No es un tema solo de generar gobernabilidad en el órgano legislativo, sino generar gobernabilidad hacia el exterior. No hay, digamos, un esquema de obligatoriedad en la profesionalización que nos permita tener mejores resultados. Los esfuerzos que se han hecho en la Asamblea Legislativa siempre son impulsar diplomados, maestrías, que lleven a las y los legisladores y al personal técnico a tener mejores herramientas parlamentarias. Sin embargo, esta cadena se rompe porque al concluir la legislatura llegan nuevo personal, nuevos legisladores y la única experiencia que hay sólida es de quienes ya en el pasado pudieron obtener un cargo de la misma naturaleza y que en el caso específico se hace un análisis de quienes han regresado a ser legisladores a la Asamblea Legislativa, se hace un estudio muy puntual en relación a que 32 legisladores han regresado a la Asamblea Legislativa. Hay compañeros que llevan 14 o 15 años continuos siendo legisladores y eso pues es el expertise que aportan, pero que no es la regla en el órgano legislativo. Entonces, yo creo que una de las fuentes principales es la capacitación, la profesionalización. Debe de haber un instituto de capacitación parlamentaria en los órganos legislativos, debe de haber un esquema previo a la integración incluso de las comisiones, porque como se establece en el propio trabajo, la integración de las comisiones obedece a la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas no necesariamente refleja el expertise de cada legislador, sino es justamente el posicionamiento político de la fuerza predominante o de los grupos. Entonces, en ese sentido creo que debería orientarse como se propone hacia una nueva etapa, hacia una nueva ruta de profesionalización
que lleve pues a mejores niveles de resultados. Correcto, muy bien. Manuel, a mí no me resta más que felicitarte profundamente porque desarrollas un objeto de estudio que es muy necesario para una de las ciudades, para una ciudad compleja, para una ciudad en donde la gobernabilidad es en esta perspectiva, para una ciudad que cuando anda uno en el extranjero se ve como una ciudad con muchos problemas, con muchas dificultades, pero también que liderea, también que innova. Entonces requerimos efectivamente de políticos, de funcionarios, servidores públicos, de órganos legislativos que efectivamente asuman este liderazgo, que tengan una visión presente y de futuro de lo que requerimos para una gobernabilidad democrática y para la gobernanza, que a mí me parece que ya está en curso. No es algo, nuevos actores se han incorporado para atender asuntos públicos y eso hay que entenderlo. Te felicito y ojalá que la relación dialógica se ponga de manifiesto, que tu trabajo se publique, que se difunda. Me parece que abre, te reitero, nuevos horizontes, nuevas cuestiones y bueno, pues a lo que sigue. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Moreno. A continuación solicito hacer uso de la palabra al doctor Francisco José Díaz Casillas. Buenos días, Manuel. Bien, vamos a hacer un diálogo entre los dos sobre el trabajo, que después todo es parte del ejercicio que venimos realizando desde hace ya algún tiempo, en donde me gustaría pudieras expresar algunas cosas adicionales sobre lo que presentas en el trabajo, porque justamente lo que hace rico este trabajo es la forma en que lo desarrollaste. Hay un trabajo muy profundo en lo que refiere a la bibliografía. Estamos hablando de casi 600 libros consultados, cosa que no es muy común en un trabajo doctoral, pues requiere un puntual trabajo de revisión. Pero lo muy interesante de esto es, y que tiene que ver justamente con la labor que vienes desempeñando para la cuestión de la rendición de cuentas, porque me encuentro con mucha satisfacción que mucha de esta bibliografía pues se puede localizar directamente en la página de la Asamblea, en lo que se refiere a los trabajos de casa, ¿no? Claro que la parte ya más elaborada, pues evidentemente pues tiene otra connotación. Me gustaría en principio nos dijeras cómo se está manejando esta visión de la rendición de cuentas, que finalmente está subsumida dentro del trabajo, dentro de lo que es la propia Asamblea. Bueno, el tema de rendición de cuentas es fundamental. Yo creo que uno de los señalamientos de falta de credibilidad social hacia los órganos legislativos es justo esto, la rendición de cuentas, el manejo de los recursos públicos, que justo por eso se propone, al tener esta autonomía presupuestal, que la propia Asamblea se asigne el recurso necesario para el desempeño de sus funciones ordinarias, extraordinarias, legislativas y de operación. Creo que sin duda estamos comprometidos con este mecanismo de rendición de cuentas. La transparencia sin duda viene de suyo acompañada también de una correlación de fuerzas, en donde no solo el presidente de la Comisión de Gobierno lo propone, sino el resto de los partidos políticos, el resto de las fuerzas políticas representadas estén de acuerdo en los esquemas que se proponen para cumplir con este objetivo. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tenía 6 de calificación en la página de Internet, cuando es una obligación legal cumplir con los requisitos de transparencia. Hoy tenemos una calificación de 10, pero ha sido un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, ha sido un compromiso de todos. Hoy, por ejemplo, por primera vez la Asamblea Legislativa publica las prerrogativas que tiene cada partido político. Por primera vez nuestras licitaciones son por Internet, son en tiempo real. Estamos en una ruta de parlamento abierto que pues con todos los bemoles vamos empujando. Parlamento abierto significa que podamos construir una asamblea más cercana al ciudadano, que realmente la ciudadanía opine sobre la labor legislativa. Nos debemos a la ciudadanía, pero solo regresamos a la parte de la gestión,
no a la parte de la iniciativa o creación de leyes. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Si nuestra labor sustantiva es la creación de leyes, generar este tipo de esquemas de gobernanza para que la toma de decisiones sea conjunta, para que vayamos en la búsqueda de nuevos escenarios de participación política. Y por otro lado, pues tiene que ver también con esquemas de rendición de cuentas en términos de la actividad propia y sustantiva. ¿A qué me refiero? Como se propone, a indicadores de desempeño individual y parlamentario, como grupo parlamentario. No hay indicadores de desempeño en donde se califique, digamos, cuál es la actividad que cada diputado tiene. Por primera vez también tenemos publicado por internet hasta las asistencias, ¿no? Estamos ahora en una etapa de transición para mejorar nuestros sistemas informáticos que permitan tener mejor comunicada a la sociedad de la actividad legislativa. Estamos en una ruta, por ejemplo, también de tener por primera vez el canal legislativo de la Asamblea. Estamos impulsando este mecanismo que permita también completar el cuadro de transparencia y rendición de cuentas. Es, digamos, grosso modo, cómo venimos empujando este tema. Eso está muy bien, pero bueno, si nos focalizamos a lo que tú estás señalando, me gustaría ampliar un poquito más la idea de los indicadores de gestión, porque finalmente los indicadores de gestión deben estar vistos en varios ángulos. Uno de ellos tendría que ser el de carácter administrativo, en cuyo caso, ¿a quién correspondería dentro de la Asamblea ser el revisor de esto? Y, en su caso, en lo que refiere a los indicadores de gestión sobre el trabajo legislativo, porque no podría ser un órgano administrativo que no tenga las facultades plenas, debiera ser el que revise esta función. Sí, como está actualmente la ley, la Comisión de Gobierno es el máximo órgano al que se le rinden cuentas en relación al desempeño, a los informes trimestrales, semestrales de las y los legisladores. Sin embargo, en indicadores de gestión y administrativo no podemos convertirnos en juez y parte. Yo creo que debe de haber un esquema autónomo, paralelo, que esté dando justamente cuenta y revisión de todo el desempeño que hace y que también se pueda corregir, digamos, las deficiencias que se vayan marcando en la ruta del cumplimiento de la actividad legislativa. Hoy por hoy, por la parte de la revisión del recurso público, pues está la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Asamblea Legislativa, pero paradójicamente la Comisión de Gobierno tiene la atribución de quitar al presidente de la Comisión de la Contaduría Mayor. Es decir, son esquemas que no están acabados o definidos, pero que también pues como que nos orillan a no tomar decisiones específicas, o al contador mayor decir, bueno, si hay una revisión puntual o hay una investigación, el peso político, que no jurisdiccional, puede caer sobre su propia designación. Aquí lo interesante es pues que te lleva a lo que tú planteas en el trabajo. Uno de los grandes problemas que tiene la Asamblea es justamente lo que tú defines en la introducción, el problema de la justiciabilidad de algunos de los actos administrativos del legislativo, que algunos justifican por ser un asunto interna corpus acta, que no puede ser objeto de impugnación frente a órganos ajenos a la legislatura. En caso de controversia será la propia Asamblea la que decide el conflicto. Aquí lo señalas perfectamente bien, lo que acabas de explicar. En contraposición están los defensores del Estado Democrático de Derecho y que buscan que todos los actos administrativos de la legislatura contemplen el derecho a un juez imparcial con un derecho fundamental del individuo, porque bueno, se cruzan algunas de las variables. Si retomamos el asunto de los indicadores de gestión, entonces tendría que definirse, me gustaría ver si coincidimos, unos de carácter administrativo, y estos de carácter administrativo deben ser depositados en la Contraloría. ¿Por qué? Porque la función natural de revisión de la actividad administrativa presupuestal está ahí. Si esto es así, en los órganos que contiene en este momento la Asamblea,
quién debiera ser el depositario de la revisión